Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Hoy es martes y meditamos los misterios dolorosos. Vamos a ofrecer este Santo Rosario por todas nuestras intenciones particulares. Primer misterio doloroso, la agonía de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. La muerte ampáranos, gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, María, refugio de los pecadores. ruega por nosotros. Tercer misterio de dolor, coronan a Jesús con espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. María, salud de los enfermos, ruega por nosotros. Cuarto misterio de dolor, Jesús carga con su cruz hacia el monte Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, refugio de los pecadores. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Muerte, ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva,
A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor de la vida, de la esperanza y de la paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Por tu inmensa bondad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu amor que no tiene fin, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana. Y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos, para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os informamos, hermanos, de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y tribulaciones ha crecido su alegría y su pobreza extrema se ha desbordado en tesoros de generosidad. Puesto que según sus posibilidades, os lo aseguro, e incluso por encima de sus posibilidades, con toda espontaneidad, nos pedían insistentemente la gracia de poder participar en la colecta en favor de los santos. Y, superando nuestras expectativas, se entregaron a sí mismos, primero al Señor y además a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. En vista de eso, le pedimos a Tito que concluyera esta obra de caridad entre vosotros, ya que había sido él quien la había comenzado. Y lo mismo que sobresalís en todo, en fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño, en el amor que os hemos comunicado, sobresalid también en esta obra de caridad. No os lo digo como un mandato, sino que deseo comprobar, mediante el interés por los demás, la sinceridad de vuestro amor. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. Alaba alma mía al Señor. Dichoso quien auxilia al Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan.
El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba alma mía al Señor. Hermanos, les invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya. Aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hace lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra, que es bálsamo de amor. Gracias por tu palabra, que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra, que es bálsamo de amor. Hoy continuamos, como ustedes se dieran cuenta, estamos en ese tiempo hermoso, el tiempo del tiempo ordinario, que como siempre les digo, a mí me da mucho trabajo llamarle así, porque para nosotros lo ordinario como que no tiene mucho valor. ¿Qué tiene para nosotros valor? Lo extraordinario. La gente no le da mucho valor a lo ordinario. En la liturgia no es así. Yo diría, claro, los otros periodos, los otros tiempos son muy ricos, pero yo no creo que la riqueza de enseñanza cómo ser cristiano es tan rico en esos tiempos como en el tiempo ordinario. Porque como ya les he explicado anterior, pero nunca viene mal repetirlo de nuevo, el tiempo extraordinario, que son Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, son tiempos que estamos centrados en eventos que tocan a Jesucristo de cerca, o tan cerca como Él. Adviento, su llegada; la Navidad, su nacimiento; Cuaresma, su preparación; Cuaresma, Semana Santa; después la pasión, la entrega, el cumplimiento de su misión; y la Pascua, esa misión cumplida. Pero es en el tiempo ordinario donde, por eso es una lástima que la gente no vaya a misa diaria, porque pierde todo este tiempo, lo pierde, porque es una secuencia, y se llama ordinario porque la lectura es seguida. Ahora empezamos a leer la segunda carta de los Corintios, y ahora estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. Los que estaban ayer se dan cuenta que esto es continuación. Ayer era ojo por ojo, diente por diente, si no lo hacen diferente a que ama a tu enemigo. Y hoy nos dice algo que yo no sé si ustedes se han puesto a pensar: seamos perfectos como el Padre es perfecto. Imagínate tú.
¿Quién ustedes creen que ha conseguido esto? Estaba aquí hablando con Elena, ¿quién tú crees que lo ha conseguido? Háblenme, por favor. Este silencio, ustedes no son mudos. ¿Quién es perfecto? Dios. ¿Quién es como Dios? Nadie. ¿Y por qué entonces nos pide algo que nosotros no podemos hacer? Entonces, esto es una crueldad. No es que sea una crueldad, es una invitación. Y hay un camino de perfección. Si bien yo no la alcanzo en su totalidad porque yo no soy Dios, ni nunca voy a ser Dios, hay un poco de Dios en cada uno de nosotros, que es lo que Dios está retando. Todos nosotros tenemos un pedazo de divinidad. De hecho, en un momento dado, dice Pablo, ustedes son como dioses. Sí, es verdad. Yo no estoy creado como un mono, aunque algunos lo sean. Yo no estoy creado como una ameba. Yo no salí de un bum, bum, bam. Yo estoy creado a imagen y semejanza de Dios, lo cual hace que en mí haya una impronta de la divinidad. Por eso es que uno puede decir que hay personas que, si bien no llegaron a esa perfección divina absoluta que es Dios, llegaron a un momento en que esas personas reflejaban a Dios. Esa es la perfección. No es que yo sea como Dios perfecto, porque yo no lo soy. Lo primero es que me van a comer los gusanos. Pero sí hay en mí algo o alguien que, si yo me tomo el tiempo y coopero con la gracia, yo no puedo humanamente hacer esto. Olvídense de eso. Usted podrá ponerse todos los propósitos del mundo a hacer esto y no lo va a conseguir. De hecho, en la oración de principio, la oración colecta con la que abre la misa de hoy, lo explica, pero perfecto, pero precioso. Robert, si tú me puedes hacer llegar un momentico el misal, porque lo hace, eso es muy importante. La oración que se dice inmediatamente después del Señor ten piedad, o el Gloria, si es domingo, inmediatamente oremos esa oración que se llama oración colecta. ¿Y por qué se llama oración colecta? Porque recoge la intención de todo lo que vamos a hacer hoy. Dice lo siguiente, que es la del domingo. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti. Ya te lo dice. Escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana. Y concédenos la gracia, ese caballo de batalla, la gracia, de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Sin la gracia usted no va para ningún lado. Por eso ustedes me ven a mí, que siempre estoy atrás de la gente, que hay que confesarse. Porque si usted no tiene la gracia que se pierde con el pecado mortal, por mucho que usted crea, no va a poder. No puede. Y aquí es donde entra otro caballo mío de batalla con ustedes y con tantas otras gente. Es tan importante conocerse, que es otra gracia. Porque el conocerse no es tan fácil, porque nosotros o creemos que yo no sirvo para nada. Eso no es. Yo soy para bien. Tampoco. Usted está en el medio. Tenemos un poco de sombra, un poco de luz. Somos algunas cosas buena gente. Pero el conocimiento, porque cuando uno se conoce, uno sabe por dónde le está entrando agua al cuarto. Entonces, hay gente que, por ejemplo, no es vanidosa. Lo mismo le da vestirse bien. Hay gente que es muy vanidosa. Por ahí va la cosa. Otra gente es muy golosa, come la cuestión. Mira, este es un pueblo que está sobrepeso. Y aquí se come yo a veces los retiro y digo, pero ¿cómo? A no ser que la palabra de Dios les abre el apetito. Porque se acaban de almorzar. Y la empanadilla, la cosa. Por mí no, que compren todo lo que quieran. Pero digo, ¿pero cómo pueden? El único negocio en este país que no fracasa, aparte de la funeraria, siempre hay clientes, ¿me entiende? Es cualquier timbiriche de comida. Pero ¿por qué usted come tanto? La gula
Y es comer y por comer, porque ya no es por comer. La lujuria. Hay gente que es muy lujuriosa. No hay problema con eso. Como dice en inglés, as long as you know your weakness. Entonces, cuando uno sabe por dónde está la cosa, yo entonces recurro a la gracia. Ahí entran los sacramentos. Un sacramento muy bueno es la confesión. La confesión frecuente. Por eso es que la iglesia milenaria de hace años dice, confesarse quincenalmente una vez al mes. Pero tanto, si el Papa se confiesa, los papas se comienzan semanalmente. El sábado el confesor del Papa va ahora a Santa Marta, a ir al Palacio Apostólico. Siempre el Papa tiene su confesor y el Papa se confiesa semanalmente todos los sábados. ¿Y qué pecado puede tener el Papa? Los que comete. ¿Ustedes se creen que el Papa es de plexiglas o es el faraón de Egipto? Malos pensamientos, rabieta, porque es un ser humano. ¿Sabe lo que es que hay gente que dice? Porque acuérdense que cuando se confiese deben de decir, Padre Ave María Purísima, o como usted lo diga, mi última confesión debe decirse. Y hay gente, a veces no lo dice, ¿cuánto fue su última confesión? Hace 4 años. ¿4 años? Bueno, es que yo no tengo pecado. No, papito, espérate un momento. Lo que pasa es que tú tienes un despiste más grande que iba para Ponce y terminó en Aguadilla. No hay conocimiento de causa. Y por eso ustedes ven que para nosotros la perfección nunca va a ser una realidad. No porque yo no pueda llegar a esa perfección a la que yo sí puedo llegar, sino porque yo no he tomado esto en serio. Y quizás yo voy a estar bregando con un defecto, un vicio, una cosa, pero con la gracia de Dios y mi buena voluntad. Porque la gracia no es magia. No es que yo diga, dame la gracia. Sí, fantástico. ¿Y qué vas a hacer con la gracia? Porque yo te voy a dar la gracia, Agustín, de que tú termines con la bebelata. Pero no te vayas a trabajar una barra. Porque la gracia entonces que yo te di y que funcionó porque te curaste, se fue al piso. Si yo te di la gracia de vivir en pobreza porque eras muy vanidoso y eras muy avaro, entonces no te vayas a ir a trabajar ahora a una tienda de lujo en Plaza Las Américas. Porque eso es al muerto si quiere misa. Bueno, usted por eso el conocimiento, un director espiritual, alguien que lo guíe a uno, alguien que vea lo que usted no va a ver. Porque nosotros el ver los defectos de los demás es muy fácil. Tú, Margarita, enseguida ves el defecto de alguien. Pero ¿qué cosa nos es difícil? Ver los nuestros. Por eso es que dice el Señor, ustedes ven la viga del otro, pero no ven el tronco que tiene en él. Es verdad, es verdad. Oye, mira, viste aquella, viste aquel. Oye, viste el otro, llegó tarde. ¿Y tú? Eso cuesta mucho tiempo. Cuesta mucho porque es ponerme en evidencia. Y fíjense que hay una llamada. Esto sigue, ¿no? Esto van a seguir por lo menos un día más. La llamada esa a la iglesia, sean perfectos. Y yo no creo sinceramente que la gente esto lo tome en serio, se lo juro. Yo no creo, sí, bueno, pero si es que el Señor nos está mandando, es un mandamiento a la iglesia. Sean perfectos como mi padre. Imagínate tú como mi papá. Entonces te dice cómo es la perfección, ¿eh? Ayer era, ¿te acuerdas? Oye, dale el manto, corre otra milla. Ahora te dice a ti, ayer era, pon la otra mejilla para que te encuentre la cachetada. O sea, eso era ayer. Hoy mira lo que te dice. Y es imposible. No, es posible. Poquito a poco, constante, con hábito de... La gente le pasa que la gente no tiene buenos hábitos, con carácter, con disciplina, con esas palabras que hoy son malas palabras. Usted se propone, y si usted se propone con la gracia de Dios y mi propósito, usted lo alcanza. Esta gente lo alcanzaron. Francisco, Teresita, Martín, toda esta gente que son nuestros hermanos y nuestros héroes, nuestros modelos. Y sí, lo que pasa es que yo les he dicho, la gente no lee la vida de los santos. Y no es una de esas vidas de santos que es trililí. No.
una buena vida. Yo diría que si tienen un libro, por ejemplo, ¿quién se ha leído aquí la historia de San Agustín? Los varones. Una vida. San Agustín viene San Agustín era un hombre muy sensual. Es de la frase simpática, ¿no? Dice, Señor, hazme casto, pero no todavía. El hombre, y ese hombre, ¿cómo termina? Ignacio de Loyola. Ignacio era un hombrón. Bueno, fundó los jesuitas. Francisco era un niño, un gigolo. No, él no era tan playboy, pero Francisco era un niño malcriado de mami y papi, hasta que cae en la cárcel y empieza su conversión. Esto es un angelito, pero aún y todo, Teresita tenía un carácter muy fuerte, aunque no lo crea. ¿Cómo uno la ve con la rosa y con la palomita? No, ninguna palomita ni ninguna rosa. Esta gente ella tiene un carácter fuerte y sobre todo le toca, un día yo le voy a hablar porque no sé si yo les dije que yo tuve un retiro que fue una bendición. Cuando yo me fue hace 2 años, 3 años, yo fui con los monjes un monasterio de carmelitas de clausura. Y el prior es amigo mío, me dijo, Willy, sí, ¿por qué no vienes para tal día que iba a estar el retiro de los monjes? Y tú eres parte de la familia, ven para acá. Y dice, y estoy trayendo una de las 3 personas más versadas en la espiritualidad de Santa Teresita del Niño. Cuando él me dijo eso, digo, aunque yo tenga que dejar de comer, yo me voy. Y yo estaba con los monjes, yo era el único ahí colado. Y ese hombre sabe de Teresita hasta cómo tenía el dedo gordo de pie. Y él nos habló, yo no conocía a Santa Teresita. Y él nos va hablando de esa niña. Y lo primero que uno tiene que hacer es que esta niña entra al Carmelo de Lisieux con 15 años. Y el Carmelo de Lisieux, la monja más joven, tenía 52 años. Monjas francesas de Lisieux, que es la parte central de Francia, jansenista, que un día le voy a decir qué significa eso. Y una sufrió porque ella dice, ¿y esta niña qué hace aquí? Y se ganó esas monjas. Pero acabaron. Otra se hubiera deprimido, pero ella se santifica con... De hecho, ella se la pone con una monjita que estaba muy vieja, estaba muy senil, y era muy malcriada la monja, muy malcriada. Entonces, ya al final le dice, ¿y por qué tú eres tan buena conmigo? Y ella le responde de una manera, pero es que uno llega ahí. Pero lo que pasa es que esto hay que tomarlo en serio. Y yo le pregunto, ¿quién está tomando esto en serio? ¿Estás tomando esto en serio? Si no sé, lo que hemos hecho de la iglesia es una rutina. Y ese es el problema de la iglesia. Yo no diría que la iglesia hoy tiene gente mala. No. Yo lo que creo que nosotros, no se sientan mal, nosotros también, gente mediocre. Nosotros somos los mismos. Y pasa una cuaresma, y pasa un adviento. Y no, entonces, ¿sabe lo que dice la gente? Ay, padre, es que yo soy así. ¿Tú nunca has dicho eso? No, gracias a Dios. ¿No? Bueno, tú eres perfecto. ¿Entiendes? Porque eso es mentira. Porque si lo dice verbalmente, porque si uno no fuera perfecto, uno no seguiría haciendo lo mismo. Yo no digo verbalmente, pero si yo sigo siendo una cosa que yo estoy diciendo, es lo mismo. Lo que pasa es que uno es muy zorro. No, yo nunca digo eso, y porque entonces sigues haciendo lo mismo. Si tú siempre estás con la misma palabra, tú sigues haciendo lo mismo. ¿Y por qué? Porque no entendemos, primero, que esto no depende de mí, esto depende de alguien a quien yo se lo pido muchas veces, tantas veces cuanto sea necesario,
Y segundo, yo pongo de mi parte todo lo que sea para que eso que me vayan a dar se haga realidad. Yo lo expliqué con eso. Yo te voy a dar a ti la gracia, Dios te la va a dar, Dios te la va a dar. Yo te voy a dar la gracia de sobriedad. Se acabó la cosa del darte el palo. Pero no te me vayas a trabajar ahora a la Bacardí. Porque aunque tú estés en las oficinas, ¿qué hacen en la Bacardí? Dulce, hacen flanes. No, ahí hacen galletitas de vainilla. Ahí hacen ron. Y hasta el olor sale de allí. Y papito, que al que le guste el palo, hasta con el oro se le abre el apetito. ¿Es así o no es así? Pues entonces no se mete allí, hermano. Trabaja, ¿tú sabes qué? En bookkeeping, donde hay libros. Y ni la goma. Lo que pasa es que la gente no, yo puedo. Bueno, no seas bobo, tú no puedes, hijo, si ese es tu lado flaco. Los hombres que son mujeriegos. Y Dios le da la continencia, le da. Pero entonces se va a trabajar en el concurso de Miss Puerto Rico Universo. Niño, que fuera en Miss Puerto Rico Old Age. Tú no puedes ver porque hasta las viejas tienen dotación. Ustedes se ríen, ese es el problema. Porque antes de todo esto usted tiene que poner las cartas en la mesa y decir, ven acá, ¿cuáles son mis defectos? Pero hay gente que es muy soberbia, el peor de los defectos. Entonces son gente que van a la iglesia y rezan y descansan, pero están trabados, porque lo primero que uno tiene que hacer, que por eso toda esta gente tenía como un complejo de inferioridad, pues Señor, yo soy pecador, pero ¿cómo tú vas a decir? Pero no es que era fuera falsa modestia, no, es que ellos sabían de qué pata cojeaban. San Pablo lo va a decir, dice, Señor, quítame esto, dice. Él dice que era como un aguijón de la carne. Miren cómo lo dice. Como aguijón de la carne era un instrumento de Satanás. Y 3 veces le pedí a Dios que me lo quitara. Y 3 veces me dijo el Señor, no te lo voy a quitar, mi gracia te es suficiente. Pero si ahí lo dice, pero él lo dice. Nunca hay muchos estudiosos bíblicos que han tratado de adivinar qué cosa era. Algunos dicen que Pablo padecía de ataques epilépticos y que eso en aquel tiempo los que tenían ataques epilépticos decían que estaban poseídos por el diablo, por los mismos síntomas. Yo no creo, yo creo que era algo más, porque fíjate, es un aguijón de la carne, tiene que ver algo con la carne de él. Y que lo hostigaba, porque parece que le gustaba. Y dice que me hostigaba, que era como un aguijón y como instrumento de Satanás. Imagínate tú. Y yo le digo, yo no te lo voy a quitar. Porque si yo te lo quito con todo lo que yo te he dado, no va a haber quien te aguante. Para que tú sepas que en medio de lo que tú estás haciendo, donde se está revelando tanta gloria y tanto poder mío, tú sepas que eso no tiene que ver contigo. Entonces lo anivela. Pero esto es un periodo, este año, ya se lo anuncio, ¿verdad? Si Dios nos da licencia, ¿no? Yo le estoy pidiendo, ya me dijo la persona que sí, que pidamos mucho, porque uno propone y después tú sabes, la gente, es de aquí hasta diciembre, pero diciembre está ahí al lado. El padre José de Jesús le dije, mira, yo quiero que tú le des a la parroquia un retiro de sanación interior. Y yo le voy a hablar a él. ¿Cómo? Pidan mucho porque Fray Valo está teniendo problemas con la visa. Pídale a Dios, porque el diablo es malo. Esto nunca se había pasado, pero cuando yo anuncié lo que yo quería que él hiciera, pángana, viene el problema con la visa. El puerco es malo. Porque como esto no era de la salsa exorcizada, ni nada de eso, ¿qué cosa yo le pedí? Pues ya yo se lo pedí. Que diera un retiro sobre qué cosa es pecado mortal, las consecuencias, los pecados capitales, las virtudes y la vida de la gracia. Y como eso aquí a todo el mundo le atañe, porque aquí hay gente que vive en pecado mortal, eso al diablo no le gusta, no, que siga con la sal y siga con la cosa. No, si esto no es de cuestión de eso, Señor. Yo podré echar toda la sal bendecida y exorcizada en mi casa, que si yo no estoy en gracia, Dios no está en mi casa. Pero eso la gente no quiere oír eso. Porque mientras yo eche agua y el agua bendita,
no hay problema, pero lo otro tengo que cambiar yo. Yo tengo que hacerme violencia. Yo tengo que tomar en serio esta fe. Yo no puedo seguir viviendo como si esto fuera un pachangueo. Y le digo, hermano, miren, hoy fue un día muy fuerte y mañana lo que me espera a mí no es de poco. Pero porque me están diciendo, tú te vas, pero antes que tú veas, tú vas a dejar el forro antes de irte. Hoy fue la segunda persona que ponemos en columbario. Se llama Félix Antonio. Un señor que estaba siempre atrás, pobrecito, tenía cáncer. Siempre muy elegante, pero él se le fue el cáncer. Yo lo que pasó fue que cuando vino Esperanza, como estaba oscuro, no vi el nicho. Pero hoy era temprano, era la 1 de la tarde. Y cuando abrieron el huequito, que está muy bien puestecito, tiene como una alfombrita, y entonces traían un depósito. Por cierto, de todo lo que he visto, este era más lindo, muy hermoso, era plateado con unas palomas como labradas, muy fino. Y yo cuando se abrieron eso, la familia era pequeñita, eran esto, y abrieron, entonces yo dije, ay, no va a caber, pero no es que lo estaba poniendo. Y yo dije, Dios mío santo, tanto jaleo, y mira dónde terminamos. En una vasijita, en un hueco. Nosotros no sabemos vivir. Yo me doy cuenta que no hay animal más bruto en esta creación que el ser humano. Porque si usted ve eso, usted cambia. El tiempo perdido, los sentimientos encontrados, la vanidad, toda esa basura que uno es víctima de ello, que quita la perfección. Pues la perfección es vivir en presencia de Dios, tranquilo, sin ataduras, sin joleo, esto no es cuestión de que yo esté flotando en el cielo y que cuando yo camine salgan palomas volando. No, hombre, no, usted ha visto muchas películas. Perfección es vivir en ese plano que Dios quería que tú vivieras, que no tuvieras angustia, no tuvieras ansiedades, todos esos tiquitiques que tú y yo nos hemos buscado. Porque pregunte si todo ese jaleo que usted le ha quitado la paz, no se lo buscó usted. Uno le podrá echar la culpa a quien uno le dé la gana, pero si uno es sincero y dice, hombre, no, esto me lo busqué yo. Yo hablaba hoy con una muchacha, vino destruida, pobrecita, y vino, y cuando yo venía, entonces a mí no me gusta que me lo digan, sinceramente. Padre, a la vez que yo veía que usted tenía razón, digo, hija, pero la persona era enferma, pero ustedes son muy fuertes, y yo también. El orgullo, la cosa. Yo veo a veces las mujeres, como ustedes se maquillan, y ustedes a veces, véanse, un día tómense video. Hagan eso, cómprense una camarita, yo les doy, están en especial a veces. Y dile a alguien que te tome. Es que a veces la gente te digo, wow, ahí entró un pavo real. ¿Por qué? Digo, ¿y qué le pasa a ella? La vanidad. La vanidad. El mundo de los cosméticos. El mundo de la vanidad. Por eso es que la iglesia le cubre a las monjas le cubre la. ¿Por qué ustedes creen que nosotros sacamos de esas cosas? ¿Por qué? Porque en los conventos, en los seminarios no había espejos. En los conventos no hay espejos. Porque el espejo favorece la vanidad. Ahora la gente horas delante de un espejo. Entonces, y la perfección en ese maquillaje. Está bien que te maquilles para que no luzcas lo que ya tú eres, pero por lo menos, chico, que no te sientas tú que tú eres la reina de Saba. Pero es que te van poniendo todas estas cosas, y es que hasta los slogans. El hombre elegante viste de Clopman. O sea, yo me compro una camisa de Clopman y yo me estoy creyendo que yo soy el hombre elegante. Y la gente se pone ropa para apantallar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no tengo la ropa entro en crisis. O cual que tiene un carro, una cuestión, y el mundo te lo va metiendo y te lo va metiendo. El hombre que quería un Lexus. Pero hijo, pero tú te estás identificando con las cosas. Por eso cuando no las tenemos entramos en crisis.
Y mientras tanto tenemos un ideal, tenemos un Dios que nos hace de nuevo, que nos da la paz. Y no vamos por ahí. No vamos por ahí. Y si nos señalan algo, no me tiene que ser a mí lo que yo tengo que hacer. Chico, no seas tonto, por amor de Dios, si eres un desastre. Esta muchacha le dije, hijita, yo te lo dije, que él está enfermo. Acabó con ella, es la tercera mujer. Yo lo conozco. Pero cuando él viene, usted lo conoce, yo lo conozco hace muchos años. Ese hombre decía, eso es para que ese hombre caminara por el mundo, dijo, mujer, ni lo mires. Son hombres enfermos, que se venden, pero son esquizofrénicos. Ay, padre, pero cuando yo lo conocí era tan caballero, digo, porque eso es parte de la esquizofrenia. Óigame, el esquizofrénico es una persona brillante, brillante. Los esquizofrénicos, parte de su sintomatología es que son gente fuera de lo normal en inteligencia. Una cosa que ellos te venden, la verdad que ellos son Napoleón. A veces confunden hasta el mismo psiquiatra. La gente con doble personalidad. Eso es horrible ver a una persona. Y lo has visto en películas, pero es que eso también está metido en las iglesias. Que entonces puede ser, pero ¿cómo esta persona va a la iglesia? No es la iglesia, no es el evangelio, es que es una persona que tiene una doble personalidad y está enfermo, eso es una enfermedad, se llama esquizofrénico. Y en este país hay mucha gente con problemas de salud mental. Entonces, ok, tengo una patología, fantástico, no hay problema, acéptalo por amor de Dios. No, a mí nadie me tiene que decir nada, pues entonces usted sigue repitiendo y de perfección usted no tiene nada. Es más, vas a ir por el mundo acabando contigo y acabando con todo que se te acerque. Y es una lástima porque la iglesia está hecha para que sea una iglesia donde la gente vive de la perfección que Dios le ofrece. Y quizás yo no llegue al final, pero mira, cuando me llegó el momento de morir, me cogió mitad de camino. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a hacer cosas mal hechas. Yo me quedo frío, o sea, usamos religiones. Ahora a mí me conviene ser pentecostal, ahora me conviene ser católico, ahora me conviene irme para allá. Yo digo, ¿pero qué es esto? Yo me río porque el otro día estábamos hablando y digo, bueno, ahora todos los curas y toda la gente que quiere algo más light se va para la iglesia episcopal. Y toda la gente que de la iglesia episcopal que quiere algo más seguro se hace católico. Y digo, bueno, esto es un intercambio. Todos los sacerdotes que se han ido, ¿para dónde se han ido? Es una cosa impresionante. Y la iglesia episcopal es una iglesia, bendito, con grandes problemas. Una iglesia que ha aceptado gente, tiene obispos que viven con otra persona. Tienen sacerdotisas. Ustedes a la iglesia católica, pero no porque a mí que esto, o sea, pero en vez de decir, yo tengo una situación, usted no cambia de religión para que la religión se adapte a usted. Usted cambia de vida para que usted se adapte a la religión. ¿Es así o no es así? Pero tú no le puedes decir esto a la gente. A mí, al fin y al cabo es el mismo Dios y está en todas partes. No sea tonto, por amor de Dios. Eso es trivializar algo que es sagrado, hermano. Pero este es el mundo de hoy. Aquí hasta las religiones cogen aguacero. Porque es un mundo muy ordinario, muy mediocre. Aquí la gente no busca la perfección. Por eso tú eres maestro. Por eso que cuando tú le dices, mamá, venga acá, mire su hijo, usted no tiene que decirme que... ¿Es así o no es así? Correcto. Por eso tu hijo se queda disléxico, por eso nunca vas a ir para adelante, porque hubo un buen maestro que te dijo, todavía vamos a ponerle un tutor. ¿Cuántas veces y vos no le pasó a eso? A mí me llevaron al director porque corregí una libreta con bolígrafo rojo. Entonces vas a tener un hijo que mañana no llega ni al college. Y no es el sistema de educación, son los padres que no quieren que los maestros corrijan a sus hijos.
Entonces, si tú no corriges a un estudiante, ¿cómo ese estudiante va a llegar a la perfección? Pero si lo vemos en el mundo natural, mi sobrina, yo te lo dije, bueno, ahí hay Ivonne, que es una tremenda mujer. Mi sobrina, digo, no, tío, yo me fui, yo no puedo, yo no podía ser una mamá. Mire, mamá, llévelo. Hermano, tan sencillo como que le ponga espejuelos. Usted está diciendo que mi hijo es ciego. No, mamá, pero el niño se está llevando el libro hasta aquí. A ese nivel, hermano, estamos. ¿Cómo tu hijo mañana va a poder ver bien? Es una cosa que entonces le digo a este hermano, porque esto es muy serio, pero estamos dormidos en la vida. Y con esa somnolencia que nosotros tenemos, esto estamos, porque la iglesia está llamada a la perfección, y esa iglesia son ustedes y soy yo. Durmiendo en un banco tú no vas a llegar al cielo. No es cuestión de venir a misa, es escuchar la palabra y dejar que la palabra tome vida en mí. Y aunque a mí esto me cueste, oye, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el sufrir por ser de Dios? Esta gente, Dios mío, hicieron lo que sea. Ahora tú no tienes que ser sabroso. No, hermano, llevar una cruz no es sabroso, hermano, por amor de Dios. Y eso es lo que me pidieron. Pero no, que la iglesia se adapte a mí. No, papito, parece que alguien te enseñó mal el catecismo, tú no lo entendiste. Tú tienes que adaptarte a la enseñanza de la iglesia, que no es de la iglesia, es la enseñanza que la iglesia custodia y que es la palabra de Cristo, que es el que nos dice cómo llegar al Padre. Pero como no queremos ni venir a nada y creemos que sentándote en un banco, yo fui a misa, ay hermano, por amor, si has ido a 20 misas y nunca has cambiado, que ese es el problema. Verdaderamente decir, pero si le damos la vida al mundo, hermano. Y si yo quiero ser artista, yo quiero ser estilista, yo quiero ser ingeniero, oye, usted lee el piojo en una biblioteca. Hay que ver los atletas todo lo que están dispuestos a hacer. ¿Y por qué cuando Dios nos propone algo serio para ser perfecto, nosotros siempre tenemos un pero? Pues mire, que perfección y santidad son lo mismo. Apunten esta, perfección y santidad van juntos. Ser perfecto es ser santo, y ser santo es ser perfecto. Y sin santidad, ni tú ni yo veremos a Dios. Imagínate tú. Búsquela porque te la estás dando. Y la santidad tiene que ver con la gracia. Lo dijo la oración colecta. Mi gracia, le doy mi gracia les dejo. Pero te la doy, pero ¿qué tú vas a hacer con ella? Va a caer en saco roto. Mira, yo te voy a dar a ti, Lucy, $20,000 en menudo. Abre el bolsillo, te lo voy a echar, mira, traca. Pero ¿qué pasa? Tienes el bolsillo roto. ¿Sabes dónde van a terminar? En el piso. Su bolsillo está roto o está cosido, porque la gracia te la van a echar. Y no busque lo más fácil, hermano, busque lo que vale la pena. No es lo mismo un diamante chino de Río Piedra a un diamante de verdad. Y yo me desaprecio. ¿Cómo yo voy a dejar mi iglesia por otra cosa? ¿Cómo yo voy a buscar lo más fácil? Mira tú, la iglesia del Dios del espagueti volador. Imagínate tú. Chico, ¿por qué no te vas para Olive Garden? Una cosa que tú dices, ¿a dónde hemos llegado en este país? Pero, y gente que yo digo, ¿cómo? Yo católico que leía la palabra, que era ministro, y ahora de pronto, ¿por qué? Porque ahora no me conviene esto. Hermano, estamos hablando de cosas muy serias. Estamos hablando de cosas muy serias. Es la mediocridad en la fe. Y no, hay que empezar poquito a poco. Mira, voy a tomar en fe, en serio, la misa. Empiece por ahí. Yo no voy a llegar nunca tarde. Primero me reviento antes de llegar tarde. Yo voy a ir a misa diaria. O sea, poquitas cosas. Y uno va viendo,
poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Las personas que yo he dirigido, le digo, no vamos a empezar. Padre, quiero ser... No. El que mucho abarca, vamos a empezar. Que aquí, ¿qué es lo más serio? No, mi relación con mi mamá. Vamos a empezar. No, pues yo quiero... No. Los demás vamos a darle una repesadita. Pero esto es como cuando tú vienes. ¿Cuál es la asignatura que tú tienes más problemas? Bueno, yo... No, pero la que tú estás con F menos. Bueno, yo pues la geometría. Vamos a meterle mano a la geometría. Ya después vemos el español. Pues si en el español tengo C y en geometría tengo F menos, bueno, me saco la geometría. Entonces después que terminemos con la geometría, le metemos mano al español. Bueno, pues la vida cristiana es igual. Pero acuérdense que tú tienes que saber dónde tú estás parado. Esa canción tan bonita, dime tú dónde estás parado. Que yo la cambiaría y digo, ¿dónde estoy parado? Dime tú dónde yo estoy parado. Porque si usted está parado en un mundo de mentiras, de medias verdades, de creerme lo que yo no soy, pues tú ves la gente. Por eso yo con la renovación siempre he tenido, y no que yo amo la renovación, pero me la han matado. Pues tú ves la gente que a veces se cae. Y después son gente llena de soberbia y de cosas. Digo, pero si un descanso en el espíritu auténtico, sana. Ahora, no será teatro. Acuérdense de la famosa canción de La Lupe, ¿se acuerdan? Lo tuyo es pero teatro. Hay mucha gente. Yo veía que, por eso que yo dije, no. Y ahí entramos con el agua y la sal. La iglesia se ha convertido en un freak show. Y mira la cosa. No, hermano, no. Yo no sé otros curas, cada uno hace lo que cree. Yo para esto no me presto. Yo creo que antes de empezar con esas manifestaciones, el gran acto del Espíritu en nosotros es cambiarnos de corazón. Yo no pido ni sanar enfermos, Señor, el don que te pido es, dame conocimiento de mí y dame el don de tu gracia. Yo no quiero más nada. Porque a veces con los dones no vamos al cielo. Ahora con la conversión sí. ¿Y cuál es la conversión? Ya te lo dice, conócete a ti. En la escuela, que yo fui al high school público, una iglesia, un colegio bellísimo, tiene 15,000 estudiantes, imagínate tú. Es un colegio muy bueno, y la entrada es preciosa, y es de granito, y el doble de esto. Era así, dice, tenía una, lo tiene porque está ahí, una lámpara de Aladino, muy linda con la llama. Entonces decía, noce te ipsum, conócete a ti mismo. Que por cierto es el lema de la logia masónica que está en la parada donde está Puerto Rico Memoria. Aquí está Puerto Rico Memoria, lo que tiene frente está, que yo siempre he dicho, mira la ironía, está la Inmaculada y al lado de la logia masónica, y esa es la mero de aquí. Y si usted ve arriba, dice, noce te ipsum, conócete a ti mismo. Principio de toda espiritualidad, el conocimiento de uno. Porque si yo no sé quién yo soy, me voy a pasar la vida dando palos a ciegas, mucha cosa, mucha mística, y resulta que eres una persona indeseable, inclusive para ti. ¿Con quién usted habla de su vida espiritual? Usted tiene un confesor, un sacerdote, un director espiritual. Y no vaya uno que dice, ay, es que tú eres una santa. A mí que me den un santo, que yo soy santo, es un diablo. Cuidado con lo que ustedes se rodean, porque, ay, Vaidalia, tú eres una santa. No es de Dios, porque te están abanicando el ego. Y eso no es de Dios. Y nos encanta rodearnos de esa gente. Ay, Padre Willy, usted es un santo. Digo, porque no has vivido conmigo 24 horas. Hermano, y ustedes se ríen. Nos encanta esa gente. Ay, la verdad que cuando tú lees, yo siento el Espíritu Santo. ¿Qué cosa de Espíritu Santo? Lo que pasa es que yo te caigo bien. Porque hay gente que lee muy bien, pero como me cae mal, digo que no me cae. Esto es muy serio, hermanito. Porque no está allá afuera.
Allá afuera ya no tiene problema porque allá afuera todo el mundo está con él. Está aquí adentro. Mira, con nosotros está haciendo yogur. Y cuidado con lo que usted se recuerda. Ay, la verdad que yo cuando te veo, tú cantas como un ángel. No, no. Eso es Beatriz, voz de ángel. Eso usted muy bonita. Sí, la voz. Pero Beatriz no es un ángel. Beatriz es un ser humano extraordinario, preciosa. Pero mamita, para ser ángel que te dé el ala, yo aquí no veo ninguna. Además, los ángeles no tienen alas porque eso es un invento de los pintores renacentistas. Los ángeles no tienen cuerpo, ninguno. Entonces muchas veces nos encanta, ay, cuando yo como un bizcocho de Agustín, la verdad que yo gusto el cielo. No que tiene que ver el cielo con el bizcocho. Lo que te está pasando en la mano para que te regale un bizcocho y no te cobre. El manipuleo ese que uno lleva. ¿Tú me entiendes? Y ustedes saben de qué yo estoy hablando, ¿sí o no? Cuidado, cuidado, cuidado. No significa que usted no tenga una palabrita bonita, pero cuidado. No me digas lo que yo no soy. Santos somos todos, porque todos somos hijos de Dios y los hijos de Dios son santos. De esas piscinas bautismales no salen pecadores, salen santos. Ahora, que tú quieras decir que yo no camino, sino que floto. No. Que si me buscas en monstruo te vas a encontrar con Jurassic Park. Y los míos no son vegetarianos, los míos no son carnívoros. Que te meto una mordida y te llevo la vida. Entonces, buscar la manera. Por eso cuando uno está en la vida espiritual, uno se corrige, y uno acepta, no te rodea, y no con estas cosas que uno se pone. A mí a veces hay gente que hasta habla raro. Yo a veces, padre, usted sabe qué le pasa. Tendrá anemia, ¿entiende? Porque, ay, padre, usted sabe que el Espíritu Santo. Chica, háblame bien, por amor de Dios. La gente no habla así. Ni las víctimas del holocausto hablaban así. Pero, ay, no, es que usted sabe. Y a mí Dios me dijo, dichosa tú, porque a mí nunca me han dicho nada. Y qué cosa que siempre vienen diciendo que Dios me dijo que yo te dijera. ¿Y por qué Dios nunca te dice algo para ti? No, me dijo que le dijera a Agustín, que le dijera, y nunca hay un recadito para ti. Lo que están llamando es la atención. Son personas muy desprovistas que se meten en la iglesia para llamar la atención. Son personas con grandes problemas afectivos. Por eso la psicología bien empleada ayuda mucho a la vida espiritual. Empleándola por primera vez por mí. Y hoy nos están hablando de este mismo tema que es la perfección. Esa es una llamada a la iglesia, que es una llamada a cada uno de los que estamos aquí. ¿Dónde usted está? ¿En qué etapa usted está? Hay gente que, mire, está avanzando. Yo me acuerdo, padre, cuando yo estaba así, pero estás avanzando, hijo. Padre, yo me acuerdo cuando yo era un loquito, pero acogido más. Estás avanzando y la idea, no se asuste, no se desesperen. La cuestión es que, por favor, no se me detengan. No se detenga. La tortuga camina, aunque parece que no camina. Pero cuidado con la tortuga, que cuando tú haces así, eso. Y yo hablo un momento, esta es la tortuga, está allí. Porque ¿qué pasó con la tortuga? Perseverancia. Poquito a poco, y resulta que estaba aquí y está allá. Porque algunos de nosotros, hay muchas cosas ya, entonces la separa, está. No, poquito a poco. No tan calvo que no se vea. Y cuando usted ve un día, Dios se va manifestando. Termino con eso. La perfección en el cristiano está que un día, Agustín, a ti no te vean y vean a Cristo en ti. Esa es la perfección de la iglesia. Lo va a decir Pablo, no soy yo quien vive,
es Cristo que me... Esa es la perfección. No que yo haga milagros. No, hermano, eso no es. No es que usted camine raro. Eso no es. Eso no es. Es que usted sea tan normal, tan transparente, tan sincero, tan buena gente, que usted diga, esta persona tiene que ser de Dios, porque los que no son de Dios no son así. Y quiero que sepan que ese mundo, que si quizás no sabe ni lo que es la palabra Dios, sí tiene la capacidad de saber lo que es chino y lo que es real. Lo tiene la gente más sencilla del mundo. Porque yo que viajo, yo oigo a la gente. Y yo he visto a la gente, Padre, nosotros tenemos un sacerdote santo. ¿Y por qué, Padre? Porque mire, y te están describiendo no la bobería, sino la persona del sacerdote. La persona del sacerdote. Que fue lo que dijo Monseñor Prego, obispo retirado de Pinal del Río, que vino a una misa diaria aquí. ¿Se acuerda? Dice, mira qué lindo. Me dijo, Willy, yo te voy a decir a ti una cosa. Me gustó tu comunidad. Ay, gracias, Monseñor. Dice, ¿tú sabes qué? Yo soy un obispo que ya, porque en ese momento ya se retiraba. Y me dijo, oigan qué cosa más linda. Dice, la comunidad es el reflejo de su pastor. Y su pastor es reflejo de su comunidad. ¿Qué cosa más hermosa? Un obispazo, carajo. Un obispo que se enfrentó al gobierno comunista de Cuba. Un brazo, carajo. Y mira cosa dice, no me tienes que hablar de qué cosa es tu parroquia, Willy. Yo cuando voy a las parroquias de mis curas, a mí mis curas, no, que hacemos esto, que tenemos un grupo de jóvenes. A mí no me tienen que decir nada, Willy. Igual que Arturo, a mí no me tienen que decir, Monseñora, ¿qué hacemos? Aquí? No, yo no me tengo que reunir con la gente. Porque la gente es reflejo de su cura. Y su cura es reflejo de la gente. Nosotros somos reflejo de Dios. Tú no me tienes que decir que Viviana es santa. Si Viviana está en Dios, lo refleja. ¿Cómo? En un ramo de flores. Amén. A Dios, que no se deja ganar en generosidad, pidámosle que derrame sus bendiciones sobre nuestras oraciones y nos conceda cuanto con fe le pedimos. Digamos juntos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el compromiso de la Iglesia y nuestra oración constante alcance la conversión del corazón a los que viven sin fe o en pecado, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la predicación y entrega de los misioneros encuentre corazones disponibles que se abran a la buena noticia del Evangelio, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los países del primer mundo no desoigan el clamor de los pueblos que viven en la miseria y perdone las deudas que se pagan con el hambre de los pobres, oremos al Señor. Para que todos los consagrados, experimentando el amor de Dios, lo transmitan y se entreguen con radicalidad a su pueblo, oremos al Señor. Para que cuantos ven próxima la hora de su muerte, con confianza en la misericordia de Dios, se preparen para el encuentro definitivo con Él, oremos al Señor. Para que, sabiéndonos amados por Dios, seamos capaces de perdonar siempre y orar por aquellos que no nos son menos agradables o que consideramos enemigos, oremos al Señor. Por la salud de Melissa Andino, Juan Gómez, Margarita Labarreta, Carmen Judith Vilanova, Nelson Millán, Teresa y José Olivarrieta, Nora y Janet Santiago, Yanis Claudio, Cándida López, Héctor M. Roldán Natal, Sandra González,
José Rodríguez y una intención especial de Julia. Oremos al Señor. Por el eterno descanso de Carmelo Vázquez, Wilfredo Vélez, Bernardo Lafontane, Marilyn Bobo, Israel López, Félix Antonio García Rivera, que fue el hermano cuyas cenizas depositamos en el columbario hoy. Ramón López, Margarita Navarrete, Jaime Claudio y Candelaria López. Oremos al Señor. Mira, oh Señor, nuestras oraciones, y ya que nos sostienen con tu providencia, haz que nos entreguemos a ti con generosidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos los enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a Carmelo, a Wilfredo, a Marilyn, a Israel, a Félix Antonio, a Ramón, Margarita, Jaime y Candelaria, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédelos que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos a rezar con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, demos una señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Cuerpo de Cristo. Amén. A nuestros Cuerpo de hermanos Cristo. que no pueden comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna.
Oremos. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes para que tengamos, como dice, hay una oración muy bonita, dice, Señor, danos sacerdotes santos, ¿no? Que seamos perfectos en nuestro desempeño ministerial, que sea tan de provecho para ustedes como para nosotros. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder. Te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. La oficina va a estar abierta para dos cosas. Primeramente, para los que están inscribiendo a los niños en el campamento. Es una experiencia muy bonita para los niños. Y lo otro es los que están, ¿verdad?, comprando para ir a la fiesta de aniversario. Vamos a tratar de ir todos. Puede ir pagándolo poquito a poco. Es un día bonito, hay que celebrar la vida. Yo cuando abrí, esos momentos yo no, quizás le da, ¿verdad?, uno, pero yo cada momento viendo, yo estoy tratando en este momento de mi vida de hacer el rompecabezas, ¿no? Y abría y digo, Dios mío, ¿cuánto tiempo uno pierde? Y este señor, en particular, Félix Antonio, él estuvo viniendo hasta que él pudo. Siempre estaba detrás, allá atrás, porque no podía, el cáncer no lo dejaba. Pero me acordé de la historia de él, ¿cómo se llama ella? La mujer de Garrote. Ahorita me viene. Y no era Aranza, era algo con el altar, era Ara, algo de Ara. Esa mujer cuando ya el cáncer no podía, ella venía con una batola. Y ella era una mujer muy abierta. Decía, padre, me tengo que poner la batola, pero no me puedo poner ni panties, porque ya estaba quemada. Y ella venía aquí con un turbante
con Urbante no tenía pelo, pero esa mujer estuvo viniendo aquí, fue como Pollito. Pollito estuvo cantando aquí hasta el día antes de morir. Y ella igual me invitó a su casa para preparar su funeral. Son gente que te marca, ¿no? Ella tranquila, o sea, con una cosa impresionante. Le digo, fíjate las cosas, la persona que la cuidaba a ella es la persona que ella le propuso a su marido para que se casara con ella. Eso se llama una sanidad mental. Esa es la perfección. Esa otra, no, espero que no te cases, pero ¿por qué tú le vas a decir eso a tu marido? Y ella le dijo, creo que fulana sería una buena compañera para ti. Tú no te puedes quedar solo. De hecho, después se casaron y están casados, viven en Tampa. Ella no le cantó la canción Si Dios me quita la vida. Sí. Ella es una, o sea, son gente que, y eso se llama, hermano, sanidad. La sanidad y la santidad tienen la misma raíz. El que es sano es santo, y el que es santo es sano. Todos estos hombres son gente muy sana, muy equilibrada, muy funcional. Todas estas cosas que hemos puesto a los santos dando, no, hombre, no. Usted no puede ser santo, ser una persona que es disfuncional, porque no puede. ¿Entiendes? Entonces, hay que celebrar la vida, porque antes de llegar al hueco ese, usted tiene que decir como es jíbaro, a mí que me quitan lo bailado. Y hay mucha gente viviendo mañana. ¿Quién le asegura a usted que usted va a ver el próximo aniversario de esta parroquia? Los que estamos aquí, ni aunque se meta vegetariano y esté tomando vitamina B12, la desayuno, almuerzo y comida. Olvídese del tango y baile bolero, que ya nosotros tenemos el borde en paz y están al decirnos cuál es el gate. Así que disfrute los momentos, porque yo creo que una de las preguntas de Dios va a ser, y con el tiempo que te di, ¿qué hiciste? Van a ser unas preguntas muy fáciles, y una vez, con el tiempo que te dijo, ¿qué hiciste? No, yo estaba, ¿qué? Si el tiempo que te di fue para que tú lo disfrutaras, con tu nieto, con tus hijos. Y la mayoría de la gente, esta gente guardando dinero y guardando, se mueren viviendo en la miseria, después que se descubre $300,000. Qué pobreza. Y mucha gente, no es que usted lo tire, no es que usted lo derroche, pero de vez en cuando dése un paseíto por ahí, porque si Dios te lo dio, es para que lo disfrutes con los tuyos. La alegría, la diversión no está enemistada con la santidad. Así que vayan, porque esta va a quedar muy bonita, muy fina, muy alegre, con muchos detalles. Que usted no baila, pues mira, te sientas en la silla, hablamos, otros se sienten y bailan solos, otros empiezan a conversar, otros se toman la fotografía, va a haber mucha fotografía, porque son 5 horas, 6 puntos a las 11. Usted se arregla, vaya y va a ser un día bonito, va a ser un domingo. A las 11 tenemos la misa solemne y a las 6 de la tarde para celebrar 15 años de capilla, 30 años de convivencia, 45 años de cura y 60 años de esta comunidad. Yo creo que eso hay que celebrarlo, me parece a mí. ¿Verdad? Y no pierde el tiempo, porque termino, como hoy fue un día muy bonito, y de mañana ni que hablemos lo que espera mañana a mí. Mañana yo tengo de 9:30 a 12 grabaciones del programa que estoy haciendo ahora para Puerto Rico. ¿De qué se trata? Tengo que salir, porque mañana es la toma de posesión de la Junta de Radiodifusores de Puerto Rico, que Alan García, que es nuestro gerente de Radio Paz, salió electo presidente otra vez, y me pidió que fuera a decir unas palabras y hiciera la invocación. Entonces después tengo que venir para acá, para el programa en vivo de Tú a tu compadre Willy, que se transmite a toda California y Tijuana. Así que mañana como tú te vas a ir el jueves, te vas a ir te voy a cobrar el billete. Así que, y después por la noche tengo una reunión con mis queridos matrimonios. Así que haré la maleta por la mañana el jueves antes de irme. Ya meteré 4 ahí y nos vamos. Así que, pero
Hoy me llamó alguien, tuve 3 llamadas de personas con problemas espirituales fuera de Puerto Rico. Fuera de Puerto Rico. Del mundo mientras el mundo gira. Y de pronto me llama un pastor protestante, muy amigo. Me dice, padre, ¿usted sabe qué? Usted, nosotros en el mundo evangélico lo llamamos el padre protestante. Se echó al rey y digo, ¿cómo que padre protestante? Sí, que usted padre, usted va protestante de lo que usted cree. ¿Entiende? Entonces pues, empezamos a bromear, un hombre muy bueno. Cuando nació su niñita, miren, y él es pastor, cuando salió del presby, cuando iba para su casa, paró aquí, me trajo la niña para que yo le diera la bendición. Y hoy me llamó y le digo, fulano, ¿cómo está la niña? Le digo, tiene como 3 o 4 años. Y dice, no, padre, tiene 8 años. Digo, ¿cómo? Dice, sí, padre, hace 8 años que yo le llevé a mi hija. Y me acordé de la canción de Manzanero, parece que fue ayer. Por eso le digo, ya tiene 8 años, deja que usted la vea, es toda una señorita. Digo, Dios mío, si ayer la trajeron del presbiteriano, la vida se va así. Y cuando tú vengas a ver, estás en un hueco ahí metido. No pierdan el tiempo, porque el tiempo no es oro, el tiempo es divino. Quedemos en paz.